un ratito. Ahí está. Bueno, justito grabé de vuelta, ¿no? Unidad 2, desarrollos recientes, dice, ¿verdad? Esfuerzos mundiales de homogeneización, esta palabra que mucho me cuesta pronunciar. Homogeneización del derecho de contratos en la esfera pública y privada. Justamente, ¿verdad? ¿Cómo hacemos que haya o que exista una sinergia entre el sistema de derecho civil nuestro y el common law, que no tiene un sistema, un código civil como tal? Ellos no tienen un código civil, ellos se rigen por la costumbre. Entonces, ¿cómo congeniamos estos dos sistemas, verdad? Principalmente en el ámbito de los particulares, porque de eso estamos hablando. ¿Cómo celebramos contratos con los anglosajones y con los americanos? ¿Cómo hacemos, verdad? Por eso es importante la homogeneización del derecho de contratos. Dice, el imponente desarrollo económico mundial en tiempos recientes, los avances en materia de comunicaciones y facilidades para el transporte terrestre, marítimo y aéreo, y la revolución informática de la interconexión virtual, dice Moreno, han marcado profundas huellas. Claro, la globalización supone ese intercambio acelerado de bienes y servicios, ¿verdad? Y para eso los contratos tienen que ser lo más eficientes posible, ¿verdad? Globalización es un término, prosigue Moreno, generalmente usado para describir el hecho de que el creciente número de problemas sociales hoy tiene una dimensión global y no puede ser resuelto por soluciones nacionales. O sea, nosotros no nos podemos quedar con nuestro sistema de derecho civil y los anglosajones no se pueden quedar con su sistema, con su common law. Tenemos que integrarnos, señores, si queremos comerciar. Más o menos esa es la premisa, ¿verdad? La dilución de fronteras, o sea, que desaparezcan las fronteras en materia comercial, para Moreno Rodríguez genera cada vez con mayor ímpetu relaciones contractuales de diversa índole, como compra-venta de mercaderías, operaciones bancarias, financieras, servicios varios. Claro, los bancos paraguayos, los bancos brasileros se relacionan contractualmente con bancos americanos, con bancos ingleses, aseguradoras, reaseguradoras, importadoras, todas se relacionan comercialmente, ¿verdad? Estas transacciones se ven fuertemente resentidas cuando entran en conflicto regímenes jurídicos disímiles, diferentes pues son. Y ello se ve reflejado en los mayores costos que la inseguridad, en este caso inseguridad jurídica, ¿verdad?, acarrea necesariamente, en que directamente se evitan relaciones comerciales ante un trasfondo jurídico caótico. ¿Cómo hacemos para congeniar? Esa es la gran misión. De allí que, no sin razón, se haya señalado que la materia de los contratos constituye la rama del derecho que más urgentemente necesita armonización. Tenemos que ponernos de acuerdo. Ahora bien, los términos de unificar y armonizar suelen ser utilizados indistintamente, pero no son lo mismo. Sin embargo, Moreno Rodríguez establece diferencia. Claro, ¿qué es unificar? Unificar implica adoptar normas jurídicas comunes en más de un país o región. Eso es unificar. En tanto que armonizar es flexibilizar los sistemas, pues no alude necesariamente a textos uniformes. O sea, de alguna manera armonizar es permitir que los sistemas puedan comunicarse entre sí. Y unificar es crear un solo sistema para todos. Esa es la diferencia que hace Moreno Rodríguez. Los mecanismos de unificación y armonización han sido diversos, dice. Empezando por los tratados internacionales. ¿Se acuerdan de internacional, ¿verdad? Los que siempre presentan el problema de su dificultosa ratificación, además de su inflexibilidad para adaptarse a las mutaciones. ¿Cuál es el problema que plantea los tratados internacionales? Muy bien, se celebran por los estados, pero después tienen que ser ratificados por los congresos. Y los congresos tienen connotaciones políticas. Entonces es muy complejo que esta dinámica pueda acompañar la velocidad del negocio mercantil, ¿verdad? Entonces por eso es que se hace muy inflexible, muy lento esta dinámica, ¿verdad? Y la unificación empezó por los tratados. Claro, o sea, los tratados fueron un mecanismo que se intentó para tratar de un poco ponernos de acuerdo.
pero es muy lento, porque cada estado otra vez tiene que incorporar ese tratado en su acervo jurídico interno a través de los congresos. Y ese es otro problema, porque cada congreso puede modificar, cambiar, agregar, no aceptar, aceptar, y otra vez se cae del mismo problema. Entonces ese mecanismo de ICOI. Otro mecanismo ha sido el de las leyes uniformes, como las de Ginebra, sobre letras de cambio, cheques, respectivamente. Por ello, en la actualidad es difícil, puesto que los estados deben renunciar a su potestad legislativa. O sea, este segundo intento es crear leyes uniformes, ¿verdad? Pero ¿esto qué significa? Robarle soberanía a los estados. ¿Por qué? Porque ¿quiénes tienen potestad para legislar? Los estados. Teniendo que adoptar íntegramente el texto propuesto. Para superar esto aparecieron las leyes modelo. O sea, como no te puedo imponer leyes a los estados, entonces creemos como leyes modelo, sugerencias nomás para los estados, ¿verdad? Redactadas por organismos de prestigio que las recomienda, aunque ello nos lleva muchas veces a la homogeneización, porque los legisladores nacionales pueden corregirlas, adaptarlas, incluso suprimir artículos, ¿verdad? Como por ejemplo en la ley de arbitraje y mediación, ¿verdad? Entonces, este segundo mecanismo, el de las leyes uniformes o leyes modelo, tampoco no es que funciona tan bien. La armonización también se logra, prosigue Moreno, de manera cuasi coactiva en procesos regionales. Mercosur, por ejemplo, ¿verdad? Cuando el Mercosur toma una decisión, ¿se acuerdan de las decisiones del Mercosur? Son obligatorias para los Estados miembros, dice, ¿verdad? Entonces, como nos vamos en bloque, la decisión tomada en el Mercosur influye en los Estados miembros del Mercosur. Bueno, por eso hablamos de esa manera casi coactiva de los procesos regionales al imponerse la obligación a los Estados miembros de ciertos bloques. Unión Europea, ¿se acuerdan de las normas supranacionales? Bueno, es una forma de imponer casi coactivamente, ¿verdad? De adoptar textos conforme a determinadas pautas o bases a través de las denominadas recomendaciones. Lo que estamos viendo es cómo es lo que hacemos para armonizar los sistemas para que los contratos puedan fluir y que exista seguridad jurídica. Eso es lo que estamos tratando, o sea, sobre eso es lo que estamos viendo en los antecedentes. Bueno, después dice otras formas de armonización. También se armoniza espontáneamente las legislaciones locales, dice Moreno, cuando se las cambia para sintonizarla con cuerpos normativos preponderantes en determinadas materias. Lo cual ocurre sobre todo en la esfera mercantil, dice. Las transacciones comerciales internacionales van generando prácticas uniformes. ¿Se acuerdan de cuál es la fuente principal del derecho mercantil? Los usos y costumbres, ¿verdad? Que esas son esas prácticas uniformes, las que impulsan la armonización de los derechos nacionales. Esta homogeneización espontánea ha recibido fuerte impulso en varios países e incluso el Banco Mundial ha apoyado ya más de 300 proyectos de este tipo por casi 3 billones de dólares. Las instituciones públicas y privadas que intentan lograr esta homogeneización son básicamente UNCITRAL, UNIDROIT, PEC, MRC e Incoterms, ¿verdad? Cuando hablábamos de la UNCITRAL, hablábamos de una organización que se desprende de la ONU, si mal no me acuerdo. Comisión para el Desarrollo Mercantil Internacional. Sí, vamos a ver acá, dice justamente el rol de la UNCITRAL. Estos son esfuerzos públicos y privados también. Vamos a ver que los estados, viste que, para entrar nomás en contexto, perdón que me divago un poco con este paréntesis, para entrar nomás en contexto. Los contratos pues son relaciones privadas. ¿Y cuál es el problema? Que el Estado quiere regular relaciones privadas. Y eso es peligroso. Por eso es que tanto cuesta armonizar o homogeneizar los contratos en el mundo. Porque los estados se meten y el Estado es lento, es ineficiente, es marcado por un signo político. Entonces es difícil armonizar. Entonces lo que vamos a ver es cómo los organismos privados empiezan a generar mecanismos más eficientes de armonización, porque ellos
el único interés que tienen es en que funcione el contrato. Sin embargo, los estados tienen otros intereses. Por eso es lo que hay un tira y afloje en esta cuestión, ¿verdad? Vamos a ver el rol de la UNCITRAL. Dice, las Naciones Unidas es una de las instituciones que ha contribuido bastante a favor de la homogeneización a través de la UNCITRAL, ¿verdad? Que es esta Comisión para el Desarrollo Mercantil Internacional. Esta comisión, ¿qué es lo que hace? Establece reglas en materia de contratos internacionales, sea civiles o mercantiles, ¿verdad? Entonces, estas reglas son de la UNCITRAL, parte de las Naciones Unidas. Este esfuerzo es parte de las Naciones Unidas. La UNCITRAL se crea en el 65, está integrada por representantes de los 5 continentes, por supuesto, los máximos exponentes en cuestiones jurídicas, comerciales, están integrando esta comisión, ¿verdad? Dice, el convenio más escrupulosamente preparado y significativo para la unificación del derecho privado es como se ha calificado a la Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería, ¿verdad? Conocida también como Pacto de Viena, el cual fue suscrito por Paraguay en el año 98, mismo año en que nuestro país se adhirió a la UNCITRAL. Se estima que 2/3 del comercio mundial están o pueden estar regidos por esta convención. Esto es importante. La Convención de Viena sobre compraventa internacional de mercadería. Esta convención fue adoptada por 2/3 partes del mundo, ¿verdad? Otro instrumento de gran importancia es la Convención de Nueva York del 58, que regula la ejecución de los laudos arbitrales. ¿Qué eran los laudos? Eran las sentencias arbitrales, sobre el que UNCITRAL ha realizado interpretaciones con respecto a un texto poco claro. O sea, la UNCITRAL, aparte de establecer normas siempre relativas a contratos y a comercio, ¿verdad?, también se dedica a analizar los laudos arbitrales, interpretarlos para facilitar, en este caso, la fluidez, ¿verdad?, normativa. O sea, que sea más sencillo interpretar los contratos mercantiles, ¿verdad? UNCITRAL se dedica a crear productos que tienen una alta calidad técnica debido a que son convocados para su elaboración muchas de las más brillantes mentes jurídicas, dice, ¿verdad? Bueno, convenciones. ¿Qué elabora la UNCITRAL? Convenciones, leyes modelo, guías legislativas, recomendaciones, notas e interpretaciones. Todo eso hace esta comisión. Aparte de hacer las convenciones, hacen leyes modelo. ¿Para qué? Para que los estados vayan también incorporando estas leyes modelo a su acervo jurídico interno. Guías legislativas de cómo crear las normas, recomendaciones, notas e interpretaciones de laudos arbitrales. Todo eso hace la UNCITRAL. Por otro lado, le tenés a la UNIDROIT. UNIDROIT es una ONG, ¿verdad? Es una organización no gubernamental, ¿verdad?, con sede en Roma. ¿Cuál es su objetivo? Unificar el derecho privado. Acá ya no se meten los estados, ¿te das cuenta? Acá ya no se meten los estados. Esto ya es puramente no gubernamental. Para ello han elaborado sus famosos principios universales. ¿Se acuerdan que vimos con el profesor de obligaciones, ¿verdad?, los principios de UNIDROIT para el derecho privado? Los que tuvieron una primera entrega en 1994 y unos complementos y adecuaciones en 2004 y 2010. Se refieren a temas como formación, contenido, interpretación y terminación y otros temas de interés en el derecho de contratos comerciales internacionales. Entonces, UNCITRAL de la ONU, esfuerzos, por supuesto, a través de la armonización del derecho, ¿verdad? UNIDROIT también, pero este es un esfuerzo privado ya, una ONG que tiene su sede en Roma, de la cual emanan estos principios universales en materia de contratos. Los principios UNIDROIT se encuentran consignados en textos con relación parecida a las de normas legislativas, acompañados de comentarios y ejemplificaciones, además de un preámbulo que precede y explica el instrumento. O sea, de alguna manera, lo que buscan los principios UNIDROIT es hacer más, ¿cómo puedo decir?, mucho más didáctica la formación y la interpretación de los contratos. Estos principios pueden ser adoptados por las partes como regla en sus contratos. O sea, si yo celebro un contrato internacional con Julio,
puedo establecer que ese contrato se puede regir por los principios UNIDROIT, por ejemplo, ¿verdad? O servir como guías a legisladores, jueces o árbitros en lo que respecta al estatus de los usos y los principios internacionales. O sea, un árbitro o un juez paraguayo eventualmente puede incorporar ante lagunas o ante oscuridad del derecho civil y comercial los principios UNIDROIT para interpretar adecuadamente un contrato. También pueden ser utilizados para interpretar o complementar el derecho nacional y servir como modelo para legisladores nacionales e internacionales. No están destinados a obtener sanción estatal. O sea, no es que los principios UNIDROIT tienen que incorporarse a sí mismos como están al acervo jurídico interno. No. Sus fines son la unificación del derecho privado, la protección del recto comercio y el establecimiento de reglas claras que permitan una adecuada generación de riqueza. O sea, acá no hay signo político de alguna manera. No sé también si es así del todo, ¿verdad? Pero este es un esfuerzo privado, es una organización no gubernamental la que interviene, que tiene su sede en Roma y lo que busca es esto: reglas claras que permitan una adecuada generación de riqueza, protección del comercio. Eso es lo que busca los principios UNIDROIT. Estos principios ya han sido invocados por árbitros y jueces y hasta por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Incluso ha inspirado reformas normativas en los derechos contractuales que rigen hoy a países que rigen una importante porción de la población mundial. O sea, hay estados, seguramente Estados Unidos, el Reino Unido o otros estados, que incorporan ya dentro de su acervo jurídico a los principios UNIDROIT, ¿verdad? O sea, inclusive inspiraron reformas jurídicas internas. En nuestro país existen ya varios fallos que expresamente recurren a los principios UNIDROIT, ¿verdad?, para la resolución de casos. Y bueno, acá tenemos el acuerdo y sentencia 11, 17, 18 y 95, que son todos acuerdos y sentencias que eventualmente recurren a los principios UNIDROIT. De estas 4 resoluciones, 3 corresponden a votos del doctor Alberto Martínez Simón, mientras que la última corresponde al voto de Arnaldo Martínez Prieto. Y una más al doctor Luis Gaona. Bueno. Después ya vimos ya un citral, UNIDROIT. Y ahora vamos a ver principios europeos de derecho contractual y el marco común de referencia. Como les digo, todos estos son esfuerzos para armonizar el derecho internacional privado. Para eso es. Trabajo similar al de los principios UNIDROIT fue el que ha efectuado la Unión Europea a través de la Comisión Landau, quienes también publicaron sus principios entre el 95 y el 2003, a los cuales se han denominado PEC. Estos PEC también han sido citados en arbitrajes y fallos judiciales, incluso del conservador derecho inglés. O sea, hasta el derecho anglosajón toma los principios europeos del derecho contractual. Recuerden que ese sistema es puramente, ¿cómo se llama? Costumbrista, ¿verdad? Que lo ha hecho a través de su más alto tribunal, la Cámara de los Lores. Viste que ellos tienen Cámara de los Lores y los comunes, ¿verdad? Que sería el equivalente a senadores y diputados, ¿verdad? Europa decidió ir más allá, pues a partir del 2003 aparece por primera vez el concepto de marco común de referencia. ¿Qué es lo que es el marco común de referencia? Una especie de estándares, ¿verdad?, que al parecer es el futuro del derecho contractual. El primer borrador fue publicado en el 2007 y una nueva versión apareció en el 2009. El trabajo comprende reglas generales de contratos y obligaciones. O sea, este marco común de referencia te da aspectos generales, ¿verdad?, más otra relativa a contratos específicos, obligaciones contractuales, como también reglas relativas a enriquecimiento injusto, daños y gestión de negocios, además de propiedad mobiliaria. O sea, este marco común de referencia, recalco, rige para Europa y establece lineamientos generales, ¿verdad? Y ahora vemos otros esfuerzos también de homogeneización.
Dice el derecho privado, también en el derecho privado también existen intentos de homogeneización a la par que lo hacen las instituciones públicas como las Naciones Unidas, UNIDROIT o la Unión Europea. Se destaca así la Cámara de Comercio Internacional, que ha creado los Incoterms. O sea, ya tenemos ya por un lado UNCITRAL, que es de la ONU, UNIDROIT, que es una ONG que tiene su sede en Roma. Tenemos por otro lado el marco común de referencia o las PECL, que son de Europa. Ahora tenemos a las Incoterms, que son eventualmente es un cuerpo normativo que emana de la Cámara de Comercio Internacional, ¿verdad? Que son términos estándares de intercambio usados en el comercio internacional para limitar la responsabilidad de las partes por envío de mercaderías de un lugar a otro. ¿Se acuerdan las cláusulas CIF y las cláusulas FOB? Cláusulas FOB era Free On Board, ¿verdad? Y las cláusulas CIF habla de flete, transporte y seguro, ¿verdad? Costo, seguro y flete, ¿verdad? Está en inglés nomás, ¿verdad? Antes será cost, insurance, que es seguro, y flete, no sé cómo se dice en inglés, ¿verdad? Y free on board, que es libre a bordo. Estos son nomenclaturas incorporadas por la Cámara de Comercio Internacional, ¿verdad? Que creó los Incoterms, que son términos estándares. Además, las reglas UCP 600, dice, ¿verdad? Que reemplazaron a las reglas 500 y rigen a los créditos documentarios y a las cartas de crédito. También están los contratos FIDIC, que son los condicionantes, que son las condiciones generales para la construcción de obras de ingeniería civil. ¿Se dan cuenta? En cada ámbito del comercio o de los servicios de carácter internacional nacen reglas estándares generales, ¿verdad? Sumado a ello están los códigos de ética elaborados en los círculos privados o las reglas de ética de amplia utilización mundial, sin olvidar las bases de datos, como la de UNCITRAL y UNIDROIT, que contienen pronunciamientos judiciales y arbitrales de distintas partes del mundo. Entonces, cuando hablamos de intentos de armonización, acordémonos de UNCITRAL, acordémonos de UNIDROIT, acordémonos de PECL, acordémonos del marco común de referencia, de las Incoterms, que son de la Cámara de Comercio Internacional, las reglas UCP. Son todos esfuerzos para homogeneizar el derecho de los contratos, ya sea civil o comercial. Ahora pasamos espera un ratito. Ahí está. Uso y costumbres internacionales. Como decíamos nosotros, ¿verdad? La base, la fuente del derecho comercial, el derecho mercantil, son los usos y costumbres, ¿verdad? Por eso dice la costumbre, dice Moreno Rodríguez, es hacer las cosas una y otra vez. A las prácticas contractuales antes se las llamaba usualmente costumbres, aunque hoy en día es más adecuado el término usos. O quizás usos y costumbres, términos más adecuados para lo que aquí nos compete, que es el derecho privado. Entonces, cuando llamamos uso y costumbre, hablamos de esas prácticas, ¿verdad?, que se hacen una y otra vez. Numerosos instrumentos internacionales de comercio utilizan directamente la palabra uso, como el Pacto de Viena, los principios UNIDROIT y los PECL. Otra distinción, prosigue Moreno, se efectúa entre los usos y las prácticas. Pues, por ejemplo, los principios UNIDROIT establecen que las partes están obligadas por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. Esta distinción también es recogida por el Pacto de Viena y los PECL. Puede darse el caso de que los usos y las prácticas mercantiles tengan el efecto de un acuerdo implícito entre las partes. Claro, ¿por qué dice implícito? No está mencionado en el contrato, pero se sabe que de esa manera luego se obra
así, se procede luego de esa manera. No hace falta mencionar en el contrato. Aunque la incorporación implícita puede resultar problemática si una de las partes no conoce el uso en cuestión, destaca Moreno. O sea, por eso es importante, ¿verdad? El uso y la práctica están implícitas en el contrato, pero hay que mencionarlas, porque si no se corre el riesgo de que una de las partes no conozca los usos y prácticas. Para el Pacto de Viena, los usos pueden entrar a tallar de dos maneras a saber. Pueden resultar aplicables de mediar estipulación de las partes, como cuando ellas se remiten a los Incoterms. O sea, se puede aplicar eventualmente los usos cuando las partes remiten en una cláusula estos usos de la Incoterms, que son los usos propios de la Incoterms, ¿verdad? Que hablábamos de, ¿se acuerdan? Free on board o el SIF, ¿verdad? Las cláusulas SIF y FOB pueden resultar aplicables aun cuando las partes no conocían su existencia, en tanto resulten ampliamente conocidos y regularmente observados en el comercio, y las partes debían haberlo conocido. O sea, también se pueden aplicar en ese contexto, aunque las partes no lo conocían, ¿verdad? Por ser prácticas ampliamente conocidas y regularmente observadas en el comercio. El artículo 1.8 de los principios UNIDROIT dice, en concordancia con los PECL y la MCR, dice al respecto a los usos y prácticas que las partes están obligadas por cualquier uso y en cuya aplicación hayan convenido, y por cualquier práctica que hayan establecido entre ellas. O sea, podemos decir de una forma que los usos se refieren a la generalidad de la forma en la que se maneja ese tipo de contratos, ¿verdad? Esos son los usos. ¿Cómo se manejan esos contratos? Esos son los usos. Y las prácticas están relacionadas a la conducta de las partes en ese contrato. Va por ahí la onda. Las partes están obligadas por cualquier uso que sean ampliamente conocidos. Por eso dice uso ampliamente conocido. Uso es la forma de proceder luego del mercado en ese ámbito. Y regularmente observado en el tráfico mercantil, de que se trate por sujetos participantes en dicho tráfico, a menos que la aplicación de dicho uso no sea razonable. O sea, el uso es cómo se procede luego ante ese tipo de contratos, ¿verdad? Y la práctica está más relacionada con la conducta entre las partes en el marco de ese contrato. Los usos normalmente deben ser probados, pero aquellos que están institucionalizados, o sea, están ya, dice, por organizaciones de renombre que ayudan a establecer un entendimiento común sobre el significado de las expresiones que resultan frecuentemente empleados, por ejemplo, SIF y FOB, en los contratos comerciales internacionales, no requiere ser probado. Ejemplo de ellos son los Incoterms o los principios UNIDROIT. O sea, el derecho pues generalmente no se prueba, ¿verdad? Y ocurre algo similar con los Incoterms y con UNIDROIT. Son eventualmente marcos frecuentemente empleados, ¿verdad?, en el derecho internacional privado. Entonces no hace falta que sean probados los Incoterms y los principios UNIDROIT, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya está institucionalizado. El mundo ya los utiliza. Después vamos a hablar de la nueva Lex Mercatoria. Dice, la nueva Lex Mercatoria está constituida de principios, usos y costumbres del mercado comercial internacional. Además, está conformada por normas de derecho positivo, derecho consuetudinario, doctrina y jurisprudencia. O sea, la Lex Mercatoria toma todo, el derecho mercantil, ¿verdad? Por supuesto, es importante porque primero habla de los usos y costumbres, porque es su principal fuente, pues, ¿verdad? Su principal fuente es usos y costumbres del derecho internacional. Además, tiene también normas del derecho positivo, por supuesto. También del derecho consuetudinario, que es el common law. La doctrina y la jurisprudencia también. Pero lo más importante son los usos y costumbres. El arbitraje es, como sabemos que es un medio alternativo de resolución de controversia, ¿verdad? Por el cual las partes someten la cuestión a un tercero imparcial, denominado árbitro o arbitrador. Según el caso, el cual, por medio de un laudo, que es su sentencia, ya yupe,
resuelve una cuestión controvertida. O sea, Karen y yo celebramos un contrato, Karen está en China, yo estoy en Estados Unidos, celebramos un contrato y sometemos dentro de ese mismo contrato, incorporamos una cláusula que, ante controversia, entonces esto se va a someter a un árbitro que ya es designado, que va a ser Edson, que es especialista en derecho mercantil, y las reglas que van a regir ese contrato van a ser los principios UNIDROIT. Entonces hay un conflicto, él va a ser el árbitro y basa su decisión en los principios UNIDROIT. Bueno, entonces, de esa manera poco funciona el arbitraje. Bueno, el arbitraje, ¿por qué el arbitraje es tan importante? Porque ayuda a que sea más fluido y le da más seguridad jurídica al comercio, ¿verdad? El sistema judicial de los países pues es muy moroso, muy lento, muy corrupto y es muy lento. Entonces es un problema esto comercialmente hablando, porque el comercio es fluido, es flexible, ¿verdad? Es dinámico, y la justicia no es así. Dice: el arbitraje ha sido un gran aporte para la universalización del derecho privado en la esfera comercial, destaca Moreno Rodríguez. Y esto se debe al principio de la libertad contractual. O sea, como las partes se sientan sobre el principio de autonomía de la voluntad, las partes convienen que un árbitro, no un juez, sea el que va ya a resolver esa controversia basado en este marco de referencia. Ejemplo, principios UNIDROIT. Pues en ejercicio de dicha facultad, sujetos de diferentes partes del mundo, Karen está en China, yo en Estados Unidos, pueden recurrir voluntariamente al arbitraje, el que usualmente está regido por los principios y reglas aceptados y difundidos internacionalmente. Por eso hablamos de Incoterms y UNIDROIT, que a su vez sirven como precedentes para otras vinculaciones, ¿verdad? Como en muchos países, los laudos, que son los pronunciamientos de los árbitros, no son revisables, y al ser las partes libres en elegir su derecho aplicable, cabe admitir que la lex mercatoria existe y controla la resolución de disputas en comercio internacional a través del arbitraje. Entonces, esa es la manera más fluida, más dinámica, más, vamos a decir, limpia de someter a la resolución de someter a un árbitro la resolución de una controversia. Para Moreno, en nuestros días renace un derecho consuetudinario universal, como lo fue el de los mercaderes de la Edad Media. ¿Se acuerdan que vimos el mercader de Venecia la vez pasada? Ello al punto incluso del que organismos internacionales han puesto su cristalización en cuerpos normativos como convenciones o principios UNIDROIT, que, como vimos, pueden tener varias aplicaciones, todas ellas referidas en su preámbulo. O sea, los principios UNIDROIT se pueden aplicar a un sinfín de relaciones de derecho privado. Actualmente el Paraguay reconoce expresamente la posibilidad de selección de un derecho no estatal. Claro, porque no se aplica el derecho civil, se aplican los principios del UNIDROIT, como los principios UNIDROIT según la ley 5393, aunque incluso antes ya lo podía hacer en los arbitrajes comerciales según la ley 1879/02 de arbitraje y mediación. Nuestro país cuenta con un marco normativo envidiable, dice, que inicia con nuestra propia Constitución Nacional en su artículo 143, que acepta el principio de solidaridad y cooperación internacional, que en su artículo 145 admite un orden jurídico supranacional, o sea, un orden jurídico que esté por encima de los estados. Bueno, eso en cuanto entonces a los principios UNIDROIT y el arbitraje en general. En cuanto a los tratados, Paraguay ratificó por ley 944 el convenio de CIADI, que contempla una instancia arbitral independiente en la cual puede accionarse contra países que no respeten sus normas relativas a la intervención extranjera. Asimismo, también la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional de Panamá establece que, a falta de acuerdo entre las partes, se remite a las reglas de procedimiento de la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, la cual prevé que a todos los casos se tendrán en cuenta los usos mercantiles aplicables. Por eso yo diferenciaba usos de práctica. Uso es lo que el mercado
acostumbra a hacer. Es el comportamiento de los mercados. Por si fuera poco, los acuerdos de arbitraje del Mercosur se refieren al derecho internacional privado, a sus principios del derecho de comercio internacional. Además, en el país se puede utilizar instrumentos emanados de instituciones privadas que recogen costumbres y prácticas como las reglas y usos de la Comisión de Comercio Internacional, ¿se acuerdan? ¿Verdad? De las ¿cómo se llama? De las Incoterms que hablamos, ¿verdad? Sobre créditos documentarios. Incluso la ley 861/96 sujeta a la emisión y conformación de cartas de crédito a las reglas y usos que sobre la materia sanciones la Cámara de Comercio Internacional, etcétera. Bueno, entonces lo que estamos viendo, hermano, de alguna manera es como nuestro marco jurídico interno permite, inclusive de manera expresa, ¿verdad?, la intervención o la existencia de un árbitro, ¿verdad?, para la resolución de controversias, siempre hablando del ámbito del derecho privado, ¿verdad? Eso en cuanto a la unidad 2. No sé si hay alguna consulta, algo de repente que no haya quedado tan claro, o seguimos el más allá. Bueno, vamos a ver. Dice: fundamento de la fuerza obligatoria del contrato. El contrato es, dice para Moreno, un formidable instrumento de organización de la sociedad en sistemas que conjugan la libertad para disponer de los recursos propios de tal manera en que los particulares mejor lo consideren, con la correlativa responsabilidad que debe asumirse por las decisiones voluntariamente asumidas. O sea, el fundamento de la obligatoriedad del contrato de alguna manera es el acuerdo de voluntades, ¿verdad? De allí que la garantía de asumir compromisos lleve como correlativa consecuencia la coacción que brinda el derecho ante eventuales incumplimientos. De alguna manera, asumir el compromiso, dar tu consentimiento, es el fundamento, ¿verdad?, de la fuerza obligatoria del contrato. No obstante, dice, ello no siempre ha sido así, ya que primeramente rigió la ley del más fuerte, donde las riquezas se obtenían por medio de la fuerza. Claro, antes de la existencia de un marco, de un derecho civil o un conjunto de reglas de similar alcance, era un abuso de la clase, por supuesto, más favorecida, más pudiente económicamente, en detrimento de la clase menos favorecida. Luego, con la venida de los estados, de las leyes, esto se va equilibrando, ¿verdad? Luego, dice, la fuerza se pasó al estatus, que era un estadio en que se reconocían derechos sobre las cosas a quien las detentaba. Más adelante se conoció el que, según la gran mayoría de los autores, fue el primer contrato de todos, el trueque. Esto suele ser un tema que la profesora mencionó bastante, ¿verdad? Sí. El trueque, la primera forma de contrato, el trueque, pasándose así del estatus al contractus, ¿verdad? Entonces el trueque es la primera forma de contrato. Este último es para Moreno una estructura dinámica que admite el acuerdo para el intercambio de bienes en ejercicio del libre albedrío, ¿verdad?, en cuanto a las apetencias, necesidades y preferencias personales de las partes. Claro, porque ¿qué implica el trueque? Yo quiero huevo y vos me das tomate. El interés de las partes, ¿verdad? Entonces, por eso dice que la primera forma de contrato conocida es la del trueque. Ahí es donde vemos un contractus. La primera evidencia de un contractus. Yo quiero algo que vos tenés, ¿verdad? Y vos querés algo que yo tengo. Entonces, se intercambian. El acuerdo para el intercambio de bienes. Exacto, el acuerdo para el intercambio de bienes. Antes de eso, que había el estatus, ¿verdad? De alguna manera. Y antes de eso, bueno, la ley del más fuerte, ¿verdad?
Esos son los antecedentes de lo que hoy conocemos como contrato. Bueno. Finalmente el contrato pasó a ser, según Moreno, una poderosa herramienta de planificación y el eje de toda economía libre, coincidiendo su esplendor de los siglos XVIII en adelante con la expansión del comercio. Claro, a partir de ahí pues empieza la revolución industrial y bueno, ya las expediciones, los descubrimientos, las colonizaciones, qué sé yo, el comercio empieza a ser mucho más fluido. Problemas que plantea. La cuestión que se plantea es, ¿por qué estoy obligado por medio de un contrato? ¿Qué es lo que me obliga? ¿Verdad? Esta es la pregunta que según las posiciones que veremos a continuación, según el tiempo en que se hayan formado y según quién la haya hecho, ha tenido distintas respuestas. Aunque debemos decir que el derecho se ha nutrido de una u otra manera de todas ellas. Y la ya antiquísima justicia conmutativa, ¿se acuerdan de Aristóteles? Justicia conmutativa de la que hablaba Aristóteles y sus derivaciones, todo lo cual sigue teniendo importante vigencia en el plano teórico. Ya Aristóteles hablaba de esto, ¿se acuerdan? De la liberalidad, ¿verdad? De la justicia conmutativa. Distintas posiciones. La obligatoriedad del contrato puede entenderse según distintas teorías. O sea, lo que tratamos de entender es por qué lo que el contrato me obliga a tal cosa. Entre las cuales se resaltan las siguientes, sin perjuicio de que pueden existir muchas otras, ¿verdad? Fundamento moral. Claro. ¿Se acuerdan de esto? Está relacionado con lo de Aristóteles, ¿verdad? Este fundamento de obligatoriedad, pacta sunt servanda, ¿se acuerdan? Del contrato encuentra su fuente en el derecho canónico, pues quien falta a su palabra viola una regla moral y dicha regla es no mentir. El cristianismo pues dice en los 10 mandamientos, creo que el número 5 o 6 es no mentir, ¿verdad? Entonces viola el derecho canónico, sobre eso se sienta el cumplimiento. Si dijiste algo, cumplir lo que decís. Entonces el contrato obliga porque por medio de él uno hace una promesa, empeña su palabra. Y si no cumple la palabra empeñada, ello riñe contra el deber moral de no mentir. Ese es el primer fundamento, el moral. Sin embargo, la cuestión se vuelve relativa. O sea, esta teoría no es tampoco aplicable a todos los casos. Cuando se dan cuestiones de incumplimiento sin culpa, es decir, cuando existen eximentes de la responsabilidad, como el caso fortuito de la fuerza mayor. Claro, yo te prometí que mañana te iba a entregar la vaca. Pero ¿qué pasa si esta noche se me roba la vaca? ¿De dónde saco yo la vaca en un día? ¿Verdad? Yo no te mentí. O sea, mi intención no era mentirte. Pero al no cumplir mi promesa, estoy faltando mi palabra. Por fuerza mayor o caso fortuito. Entonces, este fundamento moral tiene fuerza, sí, pero pierde consistencia cuando el caso fortuito de la fuerza mayor se presenta como eximente de la responsabilidad. El segundo, que es el fundamento positivista, la ley. Esta posición trata de encontrar fundamento del contrato exclusivamente en la ley y le niega valor de por sí a la voluntad para crear relaciones jurídicas contractuales. O sea, decimos, los contratos son válidos porque están en la ley. Este fundamento llevó a la doctrina italiana incluso haya elaborado un listado taxativo de contratos que podrían ser celebrados, dice, concepción totalmente contraria a la que hoy rige en nuestro derecho de contrato. Claro, nosotros hablamos en nuestro derecho civil de contratos nominados e innominados. Los contratos nominados son los que están expresamente mencionados en el Código Civil y los innominados son todos los otros. ¿Y qué es lo que dijo el Código Civil italiano? ¿Cuál fue su lógica? El contrato es obligatorio porque está estipulado en la ley. Entonces se preocuparon de elaborar un listado taxativo de todos los contratos para así fundamentar la obligatoriedad del contrato porque está en la ley, ¿verdad? Y desplaza un poco ahí el valor de la palabra, ¿verdad? El valor del acuerdo. Ahora bien, la ley tiene un valor innegable porque le da a los contratos el carácter de fuente de las obligaciones y porque regula las normas imperativas del orden público que no pueden ser dejadas de lado por el acuerdo de voluntades.
pero es la voluntad la que crea los contratos, no la ley. O sea, con este fundamento positivista estás dejando de lado el nervio del negocio jurídico, que es la voluntad. Los contratos se perfeccionan por la voluntad, no por la ley. Entonces, este fundamento positivista también carece de fuerza porque desplaza al elemento esencial del contrato, que es la voluntad. Y después vamos al utilitarismo, ¿verdad? Para el inglés, Bentham. ¿Se acuerdan de Jeremy Bentham? El panóptico de Jeremy Bentham. Ese era de... No, ese era de criminología. El panóptico. Bueno. Para el inglés, Bentham, el derecho refuerza contratos que las preferencias... Perdón. Para el inglés Bentham, el derecho refuerza contratos para que las preferencias de las personas puedan ser satisfechas de la mayor manera posible. Lo que vale es, para el inglés, la satisfacción o el placer de los individuos. Por eso hablamos de utilitarismo. Satisface algo, bueno. Tiene satisfechas las preferencias personales y es a esto lo que se denomina utilidad. O sea, es útil porque satisface el placer de los individuos. Ese es el fundamento del contrato, dice Bentham, ¿verdad? Satisface una necesidad, satisface el placer de un individuo, el contrato. Entonces, ese es útil para las personas. Ese es el fundamento del contrato. Y después tenemos el análisis económico del derecho. Dice, esto ya es desde el punto de vista estrictamente económico. Este fundamento busca métodos prestados de la economía para abordar cuestiones jurídicas. Antes que enfocarse en la justicia, el análisis jurídico económico se centra más bien en la eficiencia. O sea, ¿cómo hacemos más eficaz una transacción económica? ¿Cuál es el medio más eficaz? El contrato. Esta pasa a ser la clave de la interpretación. Por eso se dice que los juristas no deberían preocuparse en dividir la torta, sino en agrandarla, puesto que al hacerlo introducen objetividad y neutralidad a sus preferencias personales de valoración. Entonces, desde el punto de vista económico, el fundamento es lo más eficiente para una transacción es el contrato. Es el medio más eficiente porque es lo que busca el contrato pues es un medio para un fin, ¿verdad? Yo necesito el contrato para poder comprar mi casa, para poder comprar mi 0 kilómetros, para poder comprar mi quinta en Samber. Yo no quiero el contrato, yo lo que quiero es la quinta, pero el medio más eficaz, económicamente hablando, es el contrato. Ese es el fundamento económico. Aquí el derecho se analiza como un sistema de incentivos. La justicia es un valor subjetivo, mientras que la eficiencia es objetiva, porque lo que se persigue es la eficiencia, no la justicia. Se basa en una fórmula atribuida al economista Vilfredo Pareto, para quien un intercambio en las transacciones es eficiente cuando al menos un individuo termina mejor y ninguno peor. Claro, para él eventualmente, mira un poco interesante, ¿verdad? El intercambio eficiente es cuando alguien gana algo y ninguno de los dos termina mal, ¿verdad? No cuando los dos ganan algo. Para él lo eficiente es que alguien salga beneficiado, pero que ninguno de los dos salga perjudicado. Esa es su doctrina. Este fundamento recibió críticas, pues se dijo que el derecho debe preocuparse de la justicia, que está acá en un tercer plano por ahí, ¿verdad? Y la equidad, aunque sean costosos y aunque obtenerlos sea insuficiente. Además, los propios economistas divergen sobre muchas de las derivaciones de este fundamento, motivo por el que ha perdido mucha fuerza en tiempos recientes. Estamos viendo los fundamentos, ¿se dan cuenta? ¿Verdad? Moral, legal, útil, el voluntarista, económico. Son los fundamentos que sostienen la necesidad de un contrato. ¿Por qué lo que el contrato es necesario? Bueno, la interacción entre principios y reglas. ¿Se acuerdan que la profesora dijo, ¿verdad? El límite del principio de la autonomía de la voluntad es la ley. Eso es muy importante.
El vocablo principios hoy en día puede tener distintos significados. Así se emplea el vocablo para referirse a reglas que no tienen fuerza de ley como los principios unidroid. También cuando nos referimos a las reglas de carácter general como la buena fe. O sea, hay varias acepciones para el término principio. En el derecho privado los principios son más amplios, más generales, mientras que las reglas son normas jurídicas más específicas. En el caso que sean imperativas, como adelantaremos, están por encima de los principios. Esto es muy importante. El principio o los principios son criterios generales. Buena fe, irretroactividad, legalidad, lo que quieras. Pacta sunt servanda. Son reglas, criterios generales. Las leyes son criterios específicos. Específicos, cada caso. La ley se preocupa por cada caso. Los principios se preocupan por una generalidad. En caso de que la ley sea imperativa, la ley está por encima del principio. Eso es muy importante. La ley le adelanta al principio cuando es imperativa. Y la ley positiva es luego de por sí imperativa. Entonces la ley, por eso la profesora repicaba tanto esto, la ley es el límite del principio, porque la ley está por encima del principio cuando la ley es imperativa. Esto es importante. Leo de vuelta para cerrar nomás la idea. En el derecho privado, los principios son más amplios, son criterios generales, mientras que las reglas, lo específico, son las leyes. En el caso de que las leyes sean imperativas, que lo son, están por encima de los principios. Por dar un ejemplo, el principio de la libertad de la forma, artículo 302, esto sí o sí va a preguntarle en el examen, es aplicable a la generalidad de los contratos. Ese es el criterio general. Pero si encontramos una regla específica que exige una forma determinada en ciertos contratos, artículo 700 o 1213, sobre los contratos de donación de inmuebles, el principio cede y se aplica la regla imperativa de carácter específico. Esto es súper importante. No sé si esta parte se me logró, me logré dar a entender. Vos dijiste que la ley es el límite del principio porque la ley es imperativa. O sea, la ley siempre es... Y está por encima del principio. Es Y está por encima del principio. Bueno. Principios contractuales aceptados internacionalmente. Libertad contractual. Este principio es el que permite que las partes puedan contratar con quien sea. Yo puedo contratar con quien yo quiera, sobre lo que sea, y cuando la ley lo permite, de la forma que sea. El artículo 9 de la Constitución establece: nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena, ni privado de lo que ella no prohíbe. O sea, yo puedo celebrar un contrato de lo que sea, con quien sea, mientras no esté prohibido en la ley. Y como quiera. Entonces la máxima suprema es el orden público, es el límite. Claro, exactamente. De modo que las partes pueden celebrar todos los contratos que deseen siempre que lo hagan conforme a la ley. O sea, que no vayan en contra de la ley. A lo que debemos sumar la moral y la buena costumbre y el orden público, que son los límites de la libertad contractual. Esto es muy importante, ¿verdad? Entonces, como la profesora mencionó ese tema del contrato sexual, ¿verdad? Ese contrato, por lo menos en el entender de la docente, excede ya a la moral y las buenas costumbres, ¿verdad? El contenido de ese contrato. Si bien no es ilícito porque no está prohibido, excede ya a la moral y a las buenas costumbres. Entonces eso no puede ser objeto de un contrato, una transacción sexual, ¿verdad? ¿Y cuándo surge este problema? Cuando las partes están de acuerdo, tranquilo. Pero cuando hay una controversia y se somete al entendimiento del juzgador, ahí es donde la sana crítica
Ese criterio tan ambiguo, tan amplio entra a regir, ¿verdad? Y depende de los criterios axiológicos del juzgador para decir si eso es moral o es inmoral, si choca o no con la buena costumbre o con el orden público, ¿verdad? Claro, esa es la sana crítica, que es esa cintura que tienen los jueces, ¿verdad? Pero, importante, el principio más aceptado, el primero de todos, libertad contractual. Puedo celebrar un contrato con quien quiera, sobre lo que quiera, de la forma que quiera, siempre que la ley no me lo prohíba. En consonancia con ello, el 669 del Código Civil establece que los interesados pueden reglar libremente sus derechos mediante contratos observando las normas imperativas de la ley, o sea, no ir en contra. Y en particular, las contenidas en este título en lo relativo a los actos jurídicos. Claro, porque no puedo pues yo celebrar un contrato sobre compra de un inmueble en la luna. ¿Por qué? Porque el objeto es imposible de hecho. Entonces no se puede. No puedo hipotecar un auto. ¿Por qué? Porque el auto es una cosa mueble. Las cosas muebles se tienen que prendar. Hay una imposibilidad de derecho. Por eso dice que hay que observar la ley primero, ¿verdad? El artículo 715 complementa aún más el marco legal cuando establece que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse, como la ley misma, y deben ser cumplidas de buena fe. Ellas obligan a lo que esté expresado y a todas las consecuencias virtualmente comprendidas. Claro, ¿se acuerdan del principio de relatividad de los actos jurídicos? ¿Verdad? ¿Qué dice el principio de relatividad de los actos jurídicos? Que los actos jurídicos tienen efecto entre las partes. Esa es la regla, ¿verdad? Siempre entre las partes que celebran el contrato o celebran el acto jurídico. Por supuesto que hay una excepción, pero vamos por la regla. ¿Qué es lo que dice acá? ¿Verdad? Si yo convengo algo con Karen en un contrato, lo que vayamos a convenir en ese contrato forman ley para nosotros y entre nosotros. Y nosotros nos obligamos entre nosotros a cumplir. Esta norma va más allá del principio de libertad contractual, pues además de ello le da fuerza de ley al acuerdo de voluntades. O sea, ese acuerdo de voluntades es equiparable a la ley. Y consagra además el principio de la buena fe, no sin antes establecer que los alcances del acuerdo no solo llegan hasta lo expresado, sino hasta las consecuencias virtualmente comprendidas. O sea, no solo lo que está estipulado en el papel, sino todas las consecuencias que virtualmente comprende ese contrato. Las que según Martínez Simón son las que no se mencionan, pero la lógica del acuerdo implica que deben ser cumplidas. Los principios Unidroit expresan en su artículo 1.1: las partes son libres de celebrar un contrato y para determinar su contenido. Libertad de forma. Esto respecto de la libertad contractual. Lo segundo, libertad de formas, ¿verdad? Este principio previsto en el 302 del Código Civil establece que las partes pueden celebrar su contrato de la forma que más les convenga, salvo que la ley exija una forma determinada. Acuérdense siempre el artículo 1342, ¿verdad? Artículo 700. 701 sí, y el otro creo que es el 1342, creo que era, del tema de la donación de inmuebles o algo así. 1203. 1203. Bueno. Ahora bien, la forma exigida por la ley a su vez puede tener dos efectos. El efecto constitutivo, que es el efecto ab solemnitatem, que es lo que perfecciona el acto, y el efecto probatorio, que es el efecto ad probationem, o sea, que la solemnidad es prueba de la existencia del vínculo. Por dar ejemplos, el artículo 706 del Código Civil establece que los contratos que tengan por objeto una cantidad de más de 10 jornales mínimos, o sea, más de 1 millón, deben hacerse por escrito y no pueden ser probados por testigos. Pero ¿qué sucede si no lo hago por escrito? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero la ley manda a que lo hagas por escrito si es de más de 10 jornales. La respuesta es simple: me será muy difícil probarlo.
¿Cómo pruebo la convención entre las partes, verdad? Pero la convención surtirá todos sus efectos, aunque ante el hipotético incumplimiento de la otra parte, me será difícil probar la existencia de la misma del contrato para poder reclamar su incumplimiento. O sea, si yo celebro, pongo nomás un ejemplo así, ¿verdad? Le vendo a Karen mi teléfono vale más de 1 millón, más de 10 jornales. Entonces, si yo no dejo por escrito eso, como la ley lo manda, ¿cómo pruebo la existencia de ese contrato? Es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Por eso, en este caso, lo que menciona el artículo 702 es a efecto de que la solemnidad sirva como prueba, o sea, es ad probationem, no para que sea eficaz o ineficaz. El contrato sigue siendo eficaz. La necesidad que plantea el código de dejarlo por escrito es para que exista una prueba de la existencia del vínculo en caso de incumplimiento de una de las partes. Otro ejemplo es la del artículo 700, el cual establece cuáles son los actos que deben ser hechos por escritura pública. Este sí es de efecto ab solemnitatem, ¿verdad? Lo que nuevamente nos lleva a la interrogante: ¿qué sucede si no hago por escritura pública? La respuesta está en el 701, la cual establece los contratos que, debiendo llenar el requisito de la escritura pública, fueren otorgados por instrumento privado o verbalmente, no quedarán concluidos, o sea, no surten sus efectos como tales, mientras no esté firmada aquella escritura. De modo que dicho acto no será nulo, pero no servirá más que como una obligación de hacer escritura pública. O sea, ese contrato no es eficaz para lo que está buscando, que es la transmisión de un derecho de propiedad. Solamente es eficaz para obligar a la otra parte que te firme la escritura. Pero el contrato per se, que es lo que dije yo la otra vez en clase, no es eficaz para lograr su fin. El fin de una compraventa, ¿cuál es? Transmitir derechos. Y ese contrato, si no se hace por escritura pública, no transmite derechos. Entonces, por eso, en este caso, la formalidad no es ad probationem, no es para probar la existencia del acto. En este caso, la formalidad o la exigencia de una formalidad es ab solemnitatem, para que se perfeccione el acto, ¿verdad? Porque cuando se perfecciona el acto de la manera que dice la ley, ahí recién es eficaz. Eso es muy importante. También existen casos en los que la forma determinada es requerida para constituir el acto y su inobservancia se pena con nulidad. Como el caso del 1213, por el cual se establece que la donación de inmuebles, 1213, debe realizarse por escritura pública bajo pena de nulidad. La propia ley lo te dice, bajo pena de nulidad te dice. En el caso del 700 no dice bajo pena de nulidad. Lo que dice es que no va a quedar concluido, nomás dice. Es decir, si no lo hacemos de esa forma, el acto es nulo. Y por tanto, está privado de sus efectos normales porque tiene un vicio formal y originario. Entonces el acto nunca existió. Efecto ex tunc. Bueno, esto en cuanto a la libertad de forma. Por supuesto, ¿existe el principio de la libertad de las formas? Sí. ¿Cuál es su límite? La ley. Artículo 700, artículo 1213. ¿Verdad? Cuando la ley exige una forma, debe de cumplirse la forma. Si no, no va a acontecer el efecto jurídico esperado. Ese es el segundo principio. Dos principios lo que vimos que son fundamentales, ¿verdad? El primero, que es el de la libertad contractual. Puedo contratar con quien quiera, sobre lo que quiera y como quiera. Y el principio de libertad de formas, lo puedo hacer de la forma que yo lo pretenda hacerlo, que yo quiera hacerlo. Pero si la ley establece eventualmente una forma de manera explícita en la ley, debo seguir esa forma para que el acto o el contrato surta los efectos esperados. Carácter vinculante de los contratos. El contrato tiene el efecto de vincular a las partes con fuerza de ley. Por eso decimos que las cláusulas
hacen ley para las partes, ¿verdad? Según se desprende el artículo 715 del Código Civil. La máxima latina pacta sunt servanda se aplica ineludiblemente, pues la palabra empeñada debe ser cumplida en vistas de que el contrato es fuente de obligaciones, de modo que en caso de incumplimiento es posible reclamarlo por medio de acciones que nos da la ley. Una de las fuentes de las obligaciones es el contrato. Acá, muy divagado de mi ejemplo, ya sé, ya, ¿verdad? Pero acá, si queremos ponerlo en una especie de sistema solar, el centro de todo son las obligaciones. Y la fuente de la obligación, una de ellas es el contrato. Pero el centro de todo es la obligación. ¿Cómo hago para que una obligación sea exigible? A través de un contrato. El artículo 1.3 de los principios UNIDROIT establece que todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Solo puede ser modificado o extinguido conforme a lo que él disponga, por acuerdo de las partes o por algún otro modo conforme a estos principios. Los PECL y las MCR también refieren al tema analógicamente, o sea, dicen lo mismo que los principios UNIDROIT, ¿verdad? Si el contrato se celebró de manera válida, es obligatoria para las partes. Solamente se puede modificar o extinguir conforme a lo que el contrato disponga, ¿verdad? Por acuerdo de las partes o por algún otro modo conforme a otros principios, ¿verdad? Pero esa es la forma, siempre está prevista o en el contrato o eventualmente en alguna parte de la ley, ¿verdad? En cuanto a la forma de extinción del contrato, a los que se refiere, encontramos cuáles son las formas de extinción del contrato. Esto también puede ser tema de examen. Revocación, resolución y rescisión son las tres formas de extinción del contrato, de las que también nos ocuparemos posteriormente. Claro, cuando hablamos de revocar un contrato, esto voy a hablar así a ojo nomás, después vamos a entrar bien en tema. Cuando hablamos de la revocación de un contrato, hablamos de que ese contrato deja de surtir sus efectos, ¿verdad? Le privamos de la producción de los efectos esperados, se revoca el contrato. Cuando hablamos de la resolución de un contrato, hablamos de que por una de las cláusulas estipuladas en el contrato se resuelve, por ejemplo, por falta de pago o por incumplimiento de alguna obligación. Y eventualmente cuando hablamos de la rescisión, estamos hablando por una falta, también me imagino, ¿verdad? Que por la cual se puede rescindir el contrato, ¿verdad? Vamos a ver eso más adelante. Pero son tres formas de extinción del contrato: revocación, resolución y rescisión. Hay que ver si la rescisión puede ser bilateral o unilateral y todo eso. Eso vamos a mirar después. Pero esos son temas importantes que tenemos que mirar sí o sí. Después lo referente al orden público. Dice, este principio es el límite de la libertad contractual, ¿verdad? O sea, la libertad contractual tiene como límite al orden público. Yo puedo contratar con quien quiera sobre lo que quiera, pero no puedo ir en contra del orden público. Ese es mi límite. Son aquellos que inspiran un ordenamiento jurídico determinado, reflejando los valores esenciales de una sociedad en un momento dado. La idea es la supremacía de la sociedad sobre el individuo, o sea, el interés general sobre el particular. La voluntad comunitaria, un mecanismo mediante el cual el Estado reprime las convenciones particulares que pueden atentar contra sus intereses esenciales. El orden público, el interés general sobre el particular. El orden público puede resguardar muchas cosas, entre otras a las partes débiles de la contratación, como los consumidores del contrato de consumo o los adherentes del contrato de adhesión. Claro, más allá de que yo me haya adherido a un contrato de internet de Claro y que haya asumido voluntariamente a firmar ese contrato, si esas condiciones contractuales son abusivas, leoninas y van en contra del orden público, por supuesto se puede privar de sus efectos a ese contrato. ¿Por qué? Porque altera al interés general.
¿verdad? Una situación particular puede llegar a alterar el interés general. Entonces, por eso hablamos de que el orden público es el límite de la libertad contractual. Nuestro código se refiere bastante al orden público, dice. Verbigracia en el artículo 9 y 299, aunque en el 669 habla de normas imperativas. Asimismo, el término orden público suele estar acompañado de otros dos términos, la moral y las buenas costumbres. O sea, lo que no debe alterar la voluntad de las partes es el orden público, la moral y las buenas costumbres. De modo que importante sería precisar si son distintos o no, o si unos tienen preeminencia sobre otros. Al respecto, Moreno Rodríguez dice que dentro del concepto moral también está el de las buenas costumbres y que ambos se sitúan a su vez dentro del orden público. O sea, la moral y las buenas costumbres están comprendidas dentro del orden público. También cabe destacar el carácter relativo del orden público, pues existen actos que pudieran ser inmorales y por lo tanto contrarios al orden público, como alguna vez se consideró que lo son el seguro de vida, por lucrar con el triste suceso de la muerte. ¿Verdad? Claro, se paga a los beneficiarios como consecuencia de la muerte. Alguna vez se consideró inmoral esto. El pacto de quota litis, o sea, cobrar antes de que termine el, ¿verdad? Porque permite una excesiva onerosidad para el letrado, o incluso el corretaje matrimonial, el que en nuestros días al parecer ha desaparecido, pero según Moreno Rodríguez estaba en auge al momento de la entrada en vigencia del actual Código Civil. ¿Qué es el corretaje matrimonial? No sé a qué se refiere con esto. Por ahí si alguien sabe, vamos a ponerlo en Google. ¿Qué es corretaje matrimonial? ¿Dónde le haces correr a tu matrimonio? Es un contrato en el que un tercero actúa como intermediario para que dos partes lleguen a un acuerdo. Una forma también conocida como prenupcial. Acuerdo prenupcial. Antes de casarse. Mira. Claro. En el cual se establecen los activos de cada parte. Mira. Y claro. Se repartirán en caso de separación. Claro, entonces yo estipulo, bueno, si pasa esto, todo esto para mí o todo esto para vos. Ese acuerdo prenupcial, claro, que altera el orden público. Mira vos. Aquí ya tengo un fundamento. Bueno, entonces esto de acuerdo al orden público también es el límite de la libertad contractual. Las condiciones o el objeto del contrato no pueden alterar el orden público. Se acuerdan que el interés general prima sobre el particular. Y por último, la buena fe y lealtad comercial, ¿verdad? La buena fe es aquella conducta recta y honesta, la convicción de lo que estoy haciendo, ¿verdad? Que es lo correcto, que es lo adecuado. Que debe tener, dice, que deben tener las partes en un contrato. Mientras que la lealtad comercial o lealtad negocial es el deber que deben tener las partes en una relación comercial, que de no defraudarse la una a la otra. O sea, por un lado la buena fe es la convicción de una conducta recta y honesta. Lo que yo hago, creo y estoy convencido que es lo correcto, que es lo honesto. Y por otro lado, la lealtad comercial, que no voy a joder la mirapilla, no voy a de alguna manera defraudarle a él o él a mí. Bueno, son también dos principios importantes. Unidroit consagra, dice en el 1.7, la buena fe y lealtad negocial, donde establece que las partes no pueden excluir ni limitar este deber. Esto prima al 100%. No se puede excluir la buena fe ni la lealtad de un contrato. Un comportamiento contrario a la buena fe y lealtad negocial es aquel en el que una de las partes ejerce un derecho con el solo fin de dañar o perjudicar a la otra parte. Esa es una conducta eventualmente contraria a la buena fe y la lealtad. Los principios Unidroit también se refieren en el artículo 1.8 al comportamiento contradictorio que resulta de la aplicación del principio de buena fe y lealtad negocial, pues establece
que una parte no puede obrar contrariamente al entendimiento que ha causado a la otra parte, que razonablemente actuó en confianza. Esto es cuando intenta confundir a la otra parte. Sufriendo un detrimento en vista de las lecciones, dice, en vista que las acciones hablan más que las palabras. Este artículo es el que fundó el voto del doctor Arnaldo Martínez Prieto. Este era mi profesor, Arnaldo Martínez Prieto. En un caso de obligación de hacer escritura pública contra el INDERT, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la buena fe y lealtad comercial, también son dos principios importantes del contrato, que rigen el contrato. No pueden ser excluidos ni de mutuo acuerdo por las partes, ¿verdad? Otro principio, dice, derivativo de la buena fe es el deber de colaboración, el cual encuentra regulación en los principios UNIDROIT y en los PECL y el código alemán. Este deber de colaboración o cooperación entre las partes, como lo llama UNIDROIT en su artículo 5.1.3, fue el que utilizó el doctor Martínez Simón para fundar su voto en un caso de pago por consignación, cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública. Finalmente, debemos referirnos a la buena fe en el Código Civil paraguayo, el que según Moreno Rodríguez consagra la buena fe en sus dos aristas, subjetiva y objetiva. O sea, dos aristas tiene la buena fe objetiva y subjetiva. La buena fe subjetiva o buena fe creencia es la que se usa más bien en los derechos reales, donde se ejercen los derechos reales bajo la creencia de que se lo hace legítimamente, aunque no sea así. Esa es la buena fe subjetiva. Yo creo que puedo usucapir pero había sido tiene dueño. Esa es la buena fe subjetiva. Yo creo que esta es la forma adecuada para tal cosa, ¿verdad? Esa es la buena fe subjetiva. La buena fe objetiva o buena fe lealtad también se llama, que es la que nos interesa en el derecho de contratos y en las obligaciones, constituye un modelo de conducta social, un estándar jurídico ineludible, observancia que exige honestidad y probidad. ¿Qué es probidad? En las transacciones reflejados en una actitud de cooperación recíproca. En este sentido encontramos los artículos 689, 714 y 715. O sea, tema importante acá, ¿verdad? La buena fe tiene dos aspectos. Esto yo no sabía, ¿verdad? El aspecto subjetivo, yo creo que esto se hace así, que es la manera adecuada. Yo creo que esta es la forma correcta. Esa es la buena fe subjetiva. Y la buena fe objetiva, que es ese deber de cooperación entre las partes. La probidad es honestidad, dice Karen. Entonces, cuando hablamos de la buena fe objetiva o la buena fe lealtad, es esa cooperación a la que estoy obligado a dar a la otra parte y que la otra parte está obligada a darme a mí. Si yo le transfiero una camioneta, o sea, si yo le vendo a través de una escritura pública a Karen mi camioneta, entiendo que la buena fe objetiva deviene de mi obligación de firmarle, por supuesto, la transferencia, la protocolización, ¿verdad? Para que se pueda efectuar la transferencia del vehículo. Claro, ese es el deber de cooperar objetivamente que existe. No es si quiero o no quiero cooperar, debo cooperar. Entonces, esa es la buena fe objetiva, la lealtad. Ay, me fui todito. Después vemos la conducta razonable. Dice, además de consagrar principios como los antes vistos, nuestro código también se refiere a la razonabilidad como una pauta para interpretar el contrato en el artículo 7.11. La conducta razonable se refiere a las condiciones implícitas en el contrato o lo que hubiera hecho un hombre razonable en las circunstancias del contrato. Para Moreno Rodríguez,
es una poderosa herramienta de interpretación para los juzgadores, a fin de establecer el real alcance del compromiso asumido por las partes en un contrato. Claro, la conducta razonable, ¿qué es lo que es? Lo que se espera que una persona razonable haga en el marco de esa relación jurídica. Los principios UNIDROIT se refieren a la razonabilidad en varios artículos. Los PECL dice que para saber lo que es razonable se debe juzgar según lo que cualquier persona de buena fe que se hallare en la misma situación que las partes consideran como tal. O sea, lo que haría una persona que está actuando de buena fe. Eso es lo razonable. Habrá de tenerse en cuenta la naturaleza y el objeto del contrato, las circunstancias del caso y los usos y prácticas del comercio o del ramo de actividad. O sea, hay que mirar la conducta inherente de cada actividad en particular, ¿verdad? Para saber qué es lo que razonablemente hubiese hecho una persona en buena fe. Esto también se refiere, dice, a la razonabilidad en términos análogos. Entonces, cuando hablamos de la conducta razonable, también es un principio y es observar qué haría una persona de buena fe en la misma situación, bajo la misma circunstancia. Y eso establece un estándar, ¿verdad?, para saber si se obró o no con una conducta razonable. Es la conducta que se espera. No se menciona en el contrato, pero es una conducta que se espera. En un contrato de crédito, ¿qué es lo que se espera? Que yo pague la cuota en la fecha de vencimiento. Eso es lo que hace una persona razonable. No es que yo quito el préstamo de bueno y me hago el embotador y no quiero pagar. O sea, eso se espera que yo haga. Esa es la conducta razonable. Para eso quité el crédito. Para eso acepté. Para pagar. Bueno. Y por último tenemos las costumbres, usos y prácticas, dice, ¿verdad? A pesar de lo ya dicho, podemos destacar aquí que el Código Civil establece en el infine del artículo, o sea, al final del artículo 7, que el uso, la costumbre o la práctica no pueden crear derecho, sino cuando las leyes se refieran a ello. O sea, para que el uso, la costumbre o la práctica tengan fuerza, la ley tiene que remitirte a los usos, prácticas o costumbres, o si no, no tiene validez. Sin embargo, Moreno Rodríguez considera que ellos pueden ser reconocidos aún ante ausencia de disposición legal expresa por aplicación del principio de la buena fe y por las famosas consecuencias virtualmente comprendidas que menciona la norma. No obstante, el Código Civil paraguayo hace expresa la remisión a los usos en los siguientes artículos: 699, 786, 787 y 952. Claro, esta es una cuestión, por un lado está la cuestión legalista y por otro lado está la cuestión doctrinal, ¿verdad? Moreno Rodríguez habla de la cuestión doctrinal, nosotros vamos a hablar de la cuestión legalista primeramente, ¿verdad? Para que el uso, la costumbre o la práctica sean válidas, la ley te tiene que remitir a ellas de manera expresa. Moreno Rodríguez en la doctrina lo que dice es sí, pero tampoco es 100% necesario. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la buena fe y las famosas consecuencias virtualmente comprendidas, a ella se puede hablar o ya se puede enmarcar también el uso, las costumbres y las prácticas. No obstante, nuestra ley, nuestro Código Civil, ya hace la remisión al uso, costumbre y práctica en estos 5 artículos, en estos 4 artículos, ¿verdad? Del 699 al 952. Estos son los principios sobre los cuales se sustenta el contrato, ¿verdad? Esto es muy importante. Reitero nomás los principios: libertad contractual, libertad de formas. Este es el carácter vinculante de los contratos, ¿verdad? El principio pacta sunt servanda. Los pactos deben cumplirse. El orden público, o sea, el límite de la libertad contractual es el orden público, no tiene que afectar al interés general. La buena fe y lealtad comercial que hablamos, ¿verdad? La buena fe, que es esa conducta recta y honesta, y la lealtad comercial, que es ese deber de cooperar a la otra parte. La conducta razonable, lo que haría una persona que actúa de buena fe,
en las mismas condiciones, costumbres, usos y prácticas. Esos son los principios contractuales. Con eso cerramos esta unidad número 3. Ahora vamos a la unidad número 4. Quiero hacer nomás un ejercicio aritmético, porque ya me estoy preocupando. Pensé que iba a ser más rápido. Sí. 290. Sí, sí. Sí. Bueno. Vamos a seguir. Sí, ese mismo es. Bueno. Tenemos que hacer 145 PPT hoy, para terminar mañana, y el lunes hacemos los ejercitarios. Estamos en la mitad. Bueno. Regulación del contrato en el Código Civil paraguayo. Fuente. ¿Cuál es? Dice el Código Civil paraguayo se ha nutrido de numerosas fuentes, ¿verdad? El anteproyecto, ya sabemos esto. El anteproyecto de Luis de Gasperi es la principal fuente. Él otra vez se basó en el Código Civil argentino, el de Dalmacio Vélez Sarsfield, el Código Civil francés de Napoleón, el Código Civil alemán, el suizo, el italiano. Todas son fuentes de nuestro Código Civil y Comercial. Además, dice, utilizó proyectos que nunca pasaron a ser leyes, como el de Bibiloni, anteproyectista de Vélez, el proyecto de reforma argentino de 1936 y el esbozo de Fleitas. Todos son anteproyectos y fuentes de lo que constituyeron o de lo que constituye hoy el Código Civil. También utilizó la doctrina de los autores y las nuevas tendencias del derecho, como la comercialización del derecho civil. Sobre el punto, recordemos que en un momento dado del derecho el derecho mercantil se separó. ¿Se acuerdan de esto? Cuando el derecho mercantil se separa del derecho civil. Esto ocurrió en la Edad Media, porque este no podía estar al ritmo ágil que lleva el comercio, pero luego ambos se volvieron a unir, como sucede hasta hoy en día, ¿verdad? Y es producto de que el anteproyectista de Gasperi haya acogido esa nueva tendencia propugnada por el Código Civil italiano. Sí, porque el francés pues estaba separado, por un lado el Código Civil y por otro lado el Código Comercial. El italiano fue el que unificó, y bueno, el de Gasperi, con buen tino, ¿verdad?, también tomó esa misma tendencia, ¿verdad? Unificó las obligaciones civiles y comerciales. En materia de contratos, por solo citar algunos ejemplos, podemos decir que el libro tercero de nuestro código fue influenciado del Código de Napoleón en cuanto al principio reinante sobre los contratos de la autonomía de la voluntad. O sea, nuestro libro tercero es inspiración del Código de Napoleón de 1804. Pues dicho código establecía en su artículo 1134: las convenciones legalmente formalizadas sirven de ley para las partes, lo que con agregados hoy vemos en nuestro artículo 715. Por su parte, el Código Civil alemán aportó la teoría de la lesión. ¿Se acuerdan de la lesión? Esa notable desproporción que es ocasionada por la ¿cómo se llama? Por los elementos subjetivos de la lesión. La premura, había elementos subjetivos de la lesión, ¿verdad? No me estoy acordando ahora. Prevista en el 671 de nuestro Código Civil, y la doctrina anticausalista del contrato que adoptara nuestro código según la exposición de motivos del anteproyectista plasmada luego en el 673 del Código Civil. O sea, lo que hizo de Gasperi fue un Frankenstein, ¿verdad? Tomó lo mejor del Código de Napoleón, que es el libro segundo, el libro tercero nuestro, que es la parte que habla sobre la autonomía de la voluntad. Tomó lo mejor del Código Civil alemán respecto a la teoría anticausalista y la teoría de la lesión, y también lo incorpora a su propio anteproyecto del Código Civil. O sea, así se fue construyendo nuestro Código Civil, con lo mejor de cada código. Por lo menos eso es lo que logro interpretar. Del Código italiano, como adelantamos, se extrajo la nueva tendencia de unificación de las obligaciones
y los contratos civiles y comerciales en un solo código, tendencia que también fue utilizada por el nuevo Código Civil y Comercial argentino en 2015. Podemos decir que nuestro Código Civil en ese sentido se modernizó mucho antes que el argentino. Finalmente, es de resaltar con esto que Luis de Gasperi inscribió su nombre entre los grandes juristas de América y el mundo al otorgarle al Paraguay la independencia jurídica, aunque él no llegó a ver su obra convertida en Código Civil, pues falleció en 1975. No quería ver si él era tu profesor de esta materia. Ñande Yara. Bueno, estos son antecedentes que ya sabemos nosotros, ¿verdad? La metodología del Código Civil, ya sabemos, ¿verdad? Nuestro Código Civil dice, primero que nada, no tiene una parte general y una especial. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, verdad? De la escuela de codificación tradicional y la escuela de codificación moderna. La nuestra es tradicional, está dividida en libros, ¿verdad? Y el libro tercero habla de los contratos, así mismo como el Código de Napoleón. El Código alemán lo que está redactado bajo la escuela codificadora moderna. Tiene una parte general y una parte especial. Como nuestro Código Penal, así mismo. Aún así, a lo largo y ancho del código se encuentran disposiciones aplicables a los contratos, pero que no están en el libro tercero, como la capacidad, el domicilio y el lugar de cumplimiento. O sea, hay disposiciones relativas a los contratos, pero que no están en el libro tercero. Entre otras tantas, sin contar que las disposiciones de los actos jurídicos son también aplicables a los contratos, pues estos son, primero que nada, actos jurídicos. O sea, todo contrato es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es un contrato. Bueno, básicamente, nuestro Código Civil siguió la metodología del Código de Vélez, al regular primeramente normas aplicables a todos los contratos en general, y posteriormente las normas supletorias de los contratos más utilizados, por lo menos a la época de estudio y promulgación de nuestro código, aunque en el 670 dejó camino para que las disposiciones contractuales también sean aplicables a los contratos innominados, los ya existentes en aquel entonces y los que siguen apareciendo hoy en día. Claro, muy difícil puede que de Gasperi pueda prever todos los tipos de contratos que pueden llegar a surgir, ¿verdad? Entonces, es por eso que existen contratos nominados y por otro lado contratos innominados, ¿verdad? Los nominados son los que están taxativamente establecidos en el Código Civil y los innominados son los que están regulados exclusivamente por el principio de libertad de la forma. Principios y reglas. Parece que vamos a repetir más o menos lo mismo en la unidad anterior. Dice, si bien pareciera significar lo mismo, los principios son normas jurídicas que carecen de fuerza obligatoria por sí y se regulan cuestiones regulan cuestiones de carácter más general. ¿Se acuerdan que decíamos eso hace rato? Los principios son criterios generales y ceden ante la obligatoriedad de las reglas, mientras que las reglas son más específicas. En el caso de que sean imperativas, están por encima de los principios. Eso es muy importante. Por dar un ejemplo, esto ya vimos ya. El principio de la libertad de la forma, previsto en el 302, es aplicable a la generalidad de los contratos. Pero si encontramos una regla específica que exige una forma determinada para cierto contrato, como lo hace el 1213, sabemos ya, ¿verdad? El contrato de donación de inmuebles que cede el principio general y se aplica la regla imperativa del carácter específico. ¿Qué dice esa regla imperativa? Que tiene que ser a través de una escritura pública. Aún así, pueden darse situaciones en las que el principio está por encima de la regla, pero para ello, dicha regla no debe ser imperativa. O sea, cuando no hay regla específica imperativa, trabaja el principio. Cuando hay regla imperativa específica sobre la forma, la regla está por encima del principio. La regla
vamos a decir, entra en primer lugar antes que el principio. Se impone la regla. Normas imperativas y supletorias. Las normas imperativas son aquellas que no pueden dejarse de cumplir por aplicación de la autonomía a la voluntad. O sea, yo no puedo decir, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, no voy a usar esa regla. No. Cuando la regla es imperativa, cuando la norma es imperativa, el principio de la autonomía cede. Pues son reglas específicas que están por encima del principio de autonomía. Esto es la profesora. Esto va a salir en el examen, pero sí o sí, porque ella demasiado se preocupó por decir esto. Estas normas imperativas, también llamadas de orden público, no ceden ante la voluntad de las partes. Claro, la norma imperativa no cede ante la voluntad de las partes. Y estas no pueden dejar de cumplirlas, so pretexto de que sus voluntades son susceptibles de crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Pues la autonomía de la voluntad tiene como límite a la ley, la moral y las buenas costumbres y el orden público. ¿Se acuerdan? De esto ya hablamos anteriormente. Un ejemplo de la norma imperativa es la ley 2339/03, que prevé las tasas máximas de interés para los contratos de mutuo, lo que no pueden ser dejados de lado ni siquiera por acuerdo de voluntades. Eso es importante. Cuando la ley fija algo, yo no puedo ir más allá en virtud del principio de autonomía de la voluntad. La ley es el límite. Sin embargo, donde la ley no nos da normas imperativas sino supletorias, la autonomía de la voluntad está por encima de ellas. Estas normas supletorias son aquellas que el Código Civil regula para el caso de que el acuerdo de voluntades no haya hecho, pues si el contrato entre las partes hubiera regulado una cuestión, la que también encuentra regulación en el Código Civil, se aplica lo que dice el contrato, porque las normas del código son supletorias. Es decir, actúan solo ante la omisión de la cuestión en el acuerdo de voluntades, ya que el mismo es ley para las partes. O sea, cuando hablamos de normas principales, hablamos del contrato. Y cuando hablamos de normas supletorias, hablamos de que esas cuestiones no fueron mencionadas en el contrato. Por lo tanto, supletoriamente vamos a ver qué dice el Código Civil al respecto. Eso es importante. No tiene sed. Bueno, me van siguiendo, ¿verdad? Sí. Acá está la clasificación de los contratos. Su utilidad para la aplicación, dice, de normas. Cuando hablamos de contratos bilaterales o unilaterales, estamos hablando de la cantidad de voluntades que son necesarias para perfeccionar el contrato. O, como dice la profesora, la cantidad de obligaciones recíprocas que se generan, ¿verdad? Yo le digo cantidad de voluntades necesarias, ¿verdad? Cuando el contrato es unilateral, es cuando una voluntad es suficiente para perfeccionar el contrato, o, como dice la profesora, cuando una obligación es suficiente para perfeccionar el contrato. Y los contratos bilaterales son aquellos en donde más de una obligación o más de una voluntad es necesaria para perfeccionar el contrato. Cuando hablamos de contratos onerosos y gratuitos, los gratuitos son en donde no existen prestaciones recíprocas, solamente hay prestación por una de las partes, la donación. Y los contratos onerosos son aquellos en donde sí las prestaciones son recíprocas. Por ejemplo, una compraventa. Los contratos nominados e innominados son los contratos típicos, ¿verdad? Los que están taxativamente mencionados en el Código Civil son los nominados. Y los contratos innominados son los contratos atípicos, que no están expresamente mencionados en el código y que por ende están sujetos al principio de autonomía de la voluntad y de la libertad de formas.
Los contratos negociados, dice, o ad libitum, y contratos de adhesión. Los contratos negociados o ad libitum son los contratos en los cuales las partes negocian las cláusulas, convienen las cláusulas mutuamente. Y los contratos de adhesión son los contratos en los cuales una de las partes, la más fuerte, ya preestableció las cláusulas y las condiciones. La otra solamente se adhiere. Ejemplo, contrato de claro. Contratos conmutativos y aleatorios. Los contratos conmutativos son aquellos en donde las prestaciones y las obligaciones de las partes ya están preestablecidas. Una compraventa, un arrendamiento, una locación de obra, de servicios. Las prestaciones ya están preestablecidas. Emanuel entrega un celular, Karen entrega plata. Emanuel entrega plata, Karen entrega honorarios profesionales. Esos son los contratos conmutativos, prestaciones y obligaciones preestablecidas. Y los contratos aleatorios son aquellos contratos que están sujetos a una... ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se le dice a la suerte? Tiene un sinónimo, nunca me acuerdo. Al azar. Cuando el azar es parte eventualmente para la producción de la obligación por una de las partes. Ejemplo, los juegos de un casino, ¿verdad? Yo cuando me voy a meter la máquina, perdón, cuando me voy a meter la moneda en la máquina no está obligada a darme la moneda o la plata, sino cuando se dé ese evento azaroso de que salgan las 3 bananitas. Ahí recién me va a salir la plata que yo gané, ¿verdad? Esos son los contratos aleatorios, ¿verdad? ¿Sí? En donde el azar es un componente esencial en el perfeccionamiento de la obligación de una de las partes. El binguito. Si salen los 14 números cantados, fantástico, gano 3.800 millones. Si no, la otra parte no está obligada a darme un peso. Es incierto. Depende del azar. Los contratos de ejecución diferida o de ejecución inmediata, que son los contratos de ejecución inmediata, los que producen sus efectos al momento de celebrarse el contrato. Si yo me voy a Alemania Cell a retirar para mi iPhone, le entrego la plata, me entregan el teléfono, punto. Ejecución inmediata. Ejecución diferida son aquellos que, por ejemplo, puedo comprar una cosecha futura, ¿verdad? Se deja el resultado de los efectos a posteriori, ¿verdad? Por ejemplo, voy a comprar la cosecha de septiembre del 2025. Yo ya le pagué al productor. Y eventualmente él, en diferido, dentro de 6 meses, me va a entregar la cosecha futura. Faltarían acá los de tracto sucesivo, ¿verdad? Exacto, que son los contratos aquellos que se cobran o que la prestación se otorga de manera periódica, semanal, mensual, ¿verdad? El arrendamiento, la locación de inmuebles, de servicios, de obra, son, por ejemplo, algunos contratos de tracto sucesivo, ¿verdad? Cuando dejé el pago de algo en cuotas, ¿verdad? Sería. Y por último, los contratos reales y los consensuados, ¿verdad? Los contratos reales son aquellos que se perfeccionan a partir de la entrega de la cosa, y los contratos consensuados son aquellos que se perfeccionan a partir del acuerdo de las partes. Esto ya había sido todo lo acá, ¿verdad? Voy a pasar nomás ya. Esto es todo lo que estuvimos viendo. Bueno, no sé si quedó una duda sobre esta lección. O ya se durmieron todos de mí. Hola, hola, hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno. Bueno. Unidad sí. Está bien, no hay que dormirse. Yo creo que están acostados ahí en su cama tapados, escuchando y... Ok. Bueno. ¿Quieres mirar? Vamos a mirar.
Sí, sí, gran parte de los trabajos prácticos que dio Son de la unidad son 4. de la unidad 4. Bueno, vayamos a la unidad. ¿Ya subiste? Juan Esteban tiene la precisa, cara. Bueno. Eh, a ver. Un ratito. Modo de perfeccionamiento, por supuesto, del contrato, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que hablamos en Roma de tres tipos de contratos nominados? Res, Los contratos verbis, literis, re y consenso, ¿verdad? Son los contratos nominados en Roma. ¿Y cuáles eran los contratos innominados en Roma? Do ut des, do ut facias, facio ut des, facio ut facias. sí, perfecto. Son todos los contratos innominados en Roma. Eso para hacer más así un repaso mental, ¿verdad? Pero los contratos verbis son los que se perfeccionan. Volvemos a los nominados, ¿verdad? Los contratos verbis son los que se perfeccionan por la pronunciación de las palabras solemnes. Espondes tal cosa, espondeo tal cosa. Los contratos literis se perfeccionan por las anotaciones. ¿Se acuerdan de la quirografa, que era esa suerte de pagaré, ¿verdad? Que acreditaba la obligación de crédito de una de las partes del deudor para con el acreedor? Los contratos re, que se perfeccionan con la entrega de las cosas. ¿Se acuerdan de la traditio? La entrega de la cosa. Y los contratos consensus se perfeccionan con el acuerdo de voluntades. Por ejemplo, la compra-venta es un contrato consenso. Se perfecciona con el acuerdo de voluntades. Después hablamos de la tendencia, ¿verdad? Del Código de Napoleón, en donde ya la formalidad pasa a un segundo plano y pasa a un primer plano la libertad de formas, el principio de autonomía de la voluntad. Y con él, de la preeminencia del consensualismo, es decir, que el perfeccionamiento de los contratos se da mayormente por el consentimiento y no por la entrega material de la cosa o traditio. Nuestro Código Civil es claro, adopta el consensualismo, puesto que en su artículo 673 establece los elementos del contrato. ¿Se acuerdan de esto? Esto vimos nosotros. Artículo 673 era, ¿verdad? Los elementos esenciales del contrato. No se olviden de esto, ¿verdad? El consentimiento o acuerdo de las partes, el objeto y la forma cuando fuere prescripta por la ley bajo pena de nulidad. Eso es muy importante. Bueno, por ello podemos concluir la conditio sine qua non, o sea, la conditio necesaria para que el contrato se perfeccione. Esa es la condición sine qua non, la condición indispensable, necesaria para que el contrato se perfeccione. Es el consentimiento. Esa es la condición sine qua non. Sin consentimiento no hay contrato, que no es otra cosa que la coincidencia de voluntades sobre un objeto en común. Esa es la, si la pregunta es ¿cuál es la condición sine qua non para el perfeccionamiento de un contrato en el Código Civil paraguayo? El consentimiento. El artículo 674 establece que el consentimiento debe manifestarse por oferta y aceptación, es decir, las dos voluntades que coinciden sobre un objeto común. Para conformar el consentimiento tienen cada una su respectivo nombre. A la primera de ellas le llamamos oferta y la segunda se denomina aceptación. Son dos momentos distintos. El consentimiento se establece a partir de la concurrencia de esos dos momentos, ¿verdad? La oferta y la aceptación de la oferta. Con la conclusión del segundo momento podemos hablar ya de consentimiento. La sola oferta por sí misma carece de fuerza para perfeccionar el contrato. Se requiere de la aceptación para que se perfeccione el consentimiento. Acuérdate de eso. La oferta es un acto unilateral. La oferta es un acto unilateral. Dice oferta. En el decir de Moreno Rodríguez, la oferta es una
invitación a contratar. ¿No querés comprar mi celular? Un acto unilateral, efectuado por un sujeto que, al momento de efectuarla, debe tener capacidad, voluntad libre de vicios. Martiniuk Varam dice que la oferta es la propuesta que una de las partes dirige a la otra parte para celebrar con ella un contrato. Técnicamente, la oferta se define como una declaración de voluntad unilateral y recepticia. ¿Va a decir recepticia? No. Vamos a ver qué es. Recepticia. Espérame que un ratito. No sé qué significa recepticia. O sea, exacto. Gracias, Eneida. La comunicación, que llegue la comunicación, en este caso, a la otra parte, es lo recepticio, ¿verdad? O sea, esa invitación que parte de mí y que tiene que llegar a vos. Esa es la parte recepticia, ¿verdad? No sirve con que yo haga la oferta al aire. A alguien tiene que llegar. Solo existe oferta cuando el contrato puede quedar cerrado. Solo existe oferta cuando el contrato puede quedar cerrado con la mera aceptación de la otra parte. O sea, no existe contrato cuando solamente hay oferta. Tiene que haber necesariamente la aceptación de la otra parte. Para el tratadista Guillermo Borda, la oferta es una proposición unilateral que una persona dirige a otra para celebrar un contrato. No es un acto preparatorio del contrato, sino una de las declaraciones contractuales. No es, dice, así pues, solo hay oferta cuando el contrato puede quedar cerrado con la sola aceptación. O sea, para que esa propuesta sea propuesta, tiene que quedar cerrada con la sola aceptación de la otra parte, sin necesidad de una nueva manifestación del que hizo la primera proposición. O si no, eso no es oferta. ¿Se entiende? Para que sea oferta, con la sola aceptación ya tiene que configurarse el contrato. O si no, eso no es oferta. El nuevo Código Civil y Comercial argentino dice que la oferta es la manifestación dirigida. Ahí hablamos de la parte recepticia. Es la manifestación dirigida a persona determinada o determinable con la intención de obligarse. O sea, yo te ofrezco algo con la intención de entregarte ese algo si vos aceptás, ¿verdad? Y con las precisiones necesarias para establecer los efectos que debe producir de ser aceptado. Esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos por un lado de la oferta, ¿qué es? Una invitación a contratar. Es una declaración de voluntad unilateral y recepticia. Es unilateral porque va de una de las partes y es recepticia porque tiene que llegar a la otra. Retiro de la oferta. Acá era, ¿verdad? Es recepticia porque tiene que llegar a la Claro, tiene que llegar a la otra parte. Retiro de la oferta. Quien ha realizado una oferta está facultado a retirarla. Esto me pasa a mí a diario, ¿verdad? Hace muchos años. Cuando yo envío una propuesta, yo pongo validez de la oferta 2 días. No es cuando vos quieras, va. No, hay un tiempo por el cual esa oferta es válida. O si no, queda retirada. Quien ha realizado la oferta está facultado a retirarla. Caso
en el que la misma deja de ser obligatoria para ofrecerse. Para el oferente, perdón. El oferente es el que oferta. Siempre y cuando la retractación haya llegado al destinatario antes de que se expida su aceptación. Por eso es que siempre van a encontrar al pie de las propuestas una validez. Entonces ya sabes, a partir de la recepción de esa propuesta es válida por 5 días. O a partir de la fecha de presentación de la oferta es válida por 5 días. A partir de ahí ya la oferta queda retirada. Asimismo, el destinatario de la oferta puede retractar su aceptación con tal que ella llegue al oferente antes o conjuntamente con el aviso de aceptación. Ambos supuestos están previstos en los dos apartados del 680, el cual concuerda con el 2.1.3 de UNIDROIT y el 15 del Pacto de Viena. Este vamos a ver muy bien, porque esta es una parte así medio argelina. Voy a leer lo que dice el 680. Dice al respecto, 680. La oferta deja de ser obligatoria si la retira el oferente. Primera premisa. Entonces, si yo le hice la oferta a Karen y antes que Karen acepte, retiré la oferta, o le puse una fecha a la oferta y se cumplió el plazo y Karen no aceptó, esa oferta queda retirada. Esa es la primera premisa. La segunda, y el destinatario recibe la retractación antes de expedir la aceptación. O sea, puede suceder también de que yo haga la oferta en un acto y en un segundo acto retire la oferta. Pero ese segundo acto de retractación tiene que ir antes de que la otra persona acepte. Claro, yo le dije, Karen, te van a vender mi auto. ¿Cuánto? Y te entrego la carta oferta. 15 millones, te regalo. Bueno, si yo quiero retirar la oferta, la tengo que retirar antes de que Karen acepte, para que pueda retirar la oferta. Por eso dice, y leo, me detengo mucho acá porque esta es una parte importante. La oferta deja de ser obligatoria si la retira el oferente. Yo la puedo retirar. Y el destinatario recibe la retractación antes de expedir su aceptación. Ahí puedo todavía retirar. El destinatario de la oferta puede retractar su aceptación. Yo le hice la carta oferta a Karen y Karen me envió su aceptación. El destinatario de la oferta puede retractar su aceptación con tal que la retractación llegue a poder del oferente conjuntamente con el aviso de aceptación o antes de él. O sea, yo le hice la propuesta a Karen, le envié la carta oferta para venderle mi camioneta. Karen aceptó, ¿verdad? Aceptó y envió la carta oferta firmada. El mismo día que me llega la carta oferta firmada, viene Karen o me hace una llamada y me dice, Emanuel, retiro mi aceptación. Esa retractación de la aceptación de la oferta puede llegar conjuntamente con la aceptación o antes de la aceptación, pero no después. No puede llegar después. Porque si Karen ya aceptó la oferta y a mí me llegó la aceptación, Karen ya no se puede retractar. Pero ¿en qué momento se puede retractar Karen? Al momento de que yo reciba la aceptación, Karen todavía se puede retractar. Y antes de que me llegue la aceptación, Karen por supuesto se puede retractar. Pero no se puede retractar después de que me llegó la aceptación. Eso es importante. Y leo una última vez el artículo. La oferta deja de ser obligatoria si la retira el oferente. El oferente soy yo. Karen, ¿querés comprar la camioneta? Te doy la carta oferta. Retiro la carta oferta antes de que aceptes. Retiro perfectamente válido. Y el destinatario recibe la retractación antes de expedir la aceptación. O sea, ese retiro es válido si yo lo retiro antes de que el destinatario de la oferta acepte. Esa es la primera premisa importante, el primer momento, desde el punto de vista del oferente hacia la otra persona. Ahora vamos a ver desde el punto de vista del destinatario hacia el oferente.
el destinatario de la oferta puede retractar su aceptación con tal de que la retractación llegue a poder del oferente, o sea, que